el amor al poder. Es un tema muy controversial que tiene que ver, cuando hablamos del amor al poder, seguramente vamos a denotar o vamos a ver desde un punto de vista hacia externo, ¿no? Pero muchas veces también afecta el amor al poder dentro de la Iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios hoy nos quiere hablar, para que podamos crecer, como dice la Escritura, en gracia y en sabiduría. Como veíamos en nuestra clase anterior, una de las propuestas del mundo es vivir conforme a la vanagloria de la vida. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un enemigo del alma, que era la vanagloria? Ello hace que los que no conocen a Dios tengan como muy importante a los que ejercen el poder, a los que son honrados y reconocidos. Al llegar a ocupar ciertos cargos, al alcanzar prestigio en la sociedad, son considerados muchas veces como éxito por el mundo. Pero vamos a ver que en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes. A veces nosotros a la gente que está prominente, a la gente que tiene cargos, a la gente que es importante, decimos, son personas que han logrado poder y este poder los lleva al éxito. Pero en las cosas del Señor vamos a notar que son totalmente diferentes, no son así. Lo primero que vamos a ver es la visión del mundo respecto del poder, lo que el mundo entiende por poder. El hombre sin Cristo ama ejercer autoridad sobre su semejante. Fíjense ustedes que antes de conocer a Jesús, seguramente cada uno de nosotros trató de ejercer esto en su vida, ya sea que tuviese un puesto, ya sea que iba a tratar de adquirir un puesto. Y hoy es muy común ver esta clase en el sistema, en el mundo, ¿no? Cómo el hombre sin Cristo ama ejercer autoridad sobre sus semejantes. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 20, 25 y 26. Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no termina ahí el versículo, sino que dice, mas entre ustedes no será así. Y lo podemos ver en el ámbito natural. Podemos ver cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean y se olvidan a veces que son empleados nuestros, ¿no? Porque en cierta forma el pueblo es aquel que le paga los sueldos, el pueblo es aquel que los elige para que pueda también desarrollar las visiones del pueblo, que quiere ser un pueblo bendecido, prosperado. Sin embargo, ellos se enseñorean, toman un lugar preponderante, tienen el poder en sus manos, ¿sí? Y no se sujetan a la voluntad de aquellos que muchas veces hemos ejercido en la democracia un voto. Pero Jesús dice, mas entre ustedes no será así, ¿sí? Al hombre natural le gusta enseñorearse de su prójimo, poder mandarle, disponer de él. Eso alimenta su orgullo, lo hace sentir poderoso. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha sido humillada por alguien que tiene un poder? ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha sido humillada por alguien que antes estaba en tu mismo nivel, fue levantado y ahora en vez de tener un espíritu de humildad, se pone sobre tu vida y hasta aún te humilla, ¿no? Y muchas veces sucede esta actitud, muchas veces se establece aún dentro de la iglesia, ¿no? A veces hemos estado compartiendo y hablando que el ministerio trae mucha soledad, ¿no? El ministerio, el servir a Dios. Porque mientras que somos de la misma actitud o donde Dios estamos en el mismo nivel, no pasa nada, todos tratan de darte un consejo, de amarte, ¿no? Muchas veces de sobreprotegerte. Ahora, cuando te levantan, ahí es cuando comienzan los problemas dentro de la iglesia, porque a él sí, a mí no, ¿no? Y peor aquel que se le da la autoridad y en vez de comportarse con humildad, hace honor a esa autoridad
y ejerce poder en humillación a la persona. Mas Jesús nos enseña la palabra que no era así. Esta actitud hace un terrible daño en la iglesia cuando ciertos ministerios son más valorados que otros, cuando se quiere participar solo en aquello que es visto por los demás. Y eso es una realidad espiritual de entender que en Cristo somos un cuerpo. Y un cuerpo, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando Pablo, cuando mira a la iglesia, habla de ella como un cuerpo. No habla de ella como una institución, no habla de ella como una empresa, ¿no? Aunque muchos manejan la iglesia como una empresa, ¿sí? Sino que la palabra de parte de Dios nos habla y nos dice que es un cuerpo. Y ustedes fíjense en que un cuerpo sano tiene una gran cantidad de miembros que va trabajando ellos y funcionando de la mejor forma, ¿no? Pablo mismo dice, ¿qué pasaría si fuéramos todos ojos? ¿Qué pasaría si fuéramos todo boca? ¿No? Pero Dios conformó a su iglesia como un cuerpo para que ésta funcione. Dice, y aún que las coyunturas que se están establecidas sobre esos miembros, es el amor, van, ¿sí?, constituyéndose, van creciendo en armonía y van creciendo en amor. Amén. Por eso es importante entender esta verdad espiritual, que si Dios el día de mañana nos levanta, nos coloca, tenemos que aprender a tener una actitud totalmente diferente, una actitud de humildad, ¿sí? Sabiendo que no hemos venido a ser servidos, sino que en definitiva hemos venido a servir. El hombre sin Cristo busca honores y reconocimiento. Siempre está buscando honores y reconocimiento. Aquel que no conoce a Jesús, ¿sí? Entonces, yo te di este trabajo, te merezco el reconocimiento. Eso es en Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versos 5 y 7. Y estuve estudiando un poco este pasaje y es interesante porque dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Sí? Se hacen ser vistos, o sea, no hay un corazón sincero, sino que ellos lo que estaban haciendo era demostrarse, ¿sí?, con autoridad, preponderantes, éramos la autoridad, éramos los religiosos de esa época. Dice, pues hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias, ¿no? Las filacterias eran los cueros que se colocaban en el brazo izquierdo y sobre la frente, y muchos de ellos tenían pasajes bíblicos, promesas, ¿no? Y ellos las llevaban con honra, ellos tenían la ley ahí. Entonces, claro, llevaban la cinta de capitán y la vincha, ¿eh? Y entonces todos cuando los miraban, las filacterias, decían, qué personas importantes, ¿cierto? Y ellos en vez de esconderla, la llevaban a flor. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto, ¿no? Extienden los flecos de sus mantos, eran así, estuve mirando un poco y una de las cosas que se habla es que daban cierta clase de autoridad esos flecos, ¿no? Esa vestimenta demarcaba, hoy podríamos decir que era un saco y una corbata, importante, de categoría, ¿no? De una muy buena marca. Entonces ellos se vestían de esa forma. ¿Para qué? Para mostrar que eran religiosos, para mostrar que eran personas que estaban en autoridad, ¿no? Por eso cuando vino Jesús se quisieron morir. Cuando vino Jesús a la tierra, primero los celotes estaban esperando un revolucionario, otros estaban esperando que los liberara de la pobreza, otros que los liberara de Roma. Y cuando Jesús aparece hablando del amor, no entendían nada, no comprendieron los tiempos de la visitación. Pero Jesús realmente fue y nos enseña que tenemos que ser humildes. Aman los primeros asientos en las cenas. Ahí están adelante de todo. Cuidado. Y las primeras sillas en las sinagogas.
para colmo dice que los hombres los llamen rabí, maestro, que los consideren, ¿no? Ahí vienen. Muchos aman el poder, como en el caso de los escribas y fariseos que menciona este texto, para poder disfrutar de los honores y reconocimientos que conlleva. En este pasaje notamos algunas características del que ama el poder. Primero, hace las cosas para ser visto. No las hace como para Dios, sino para ser reconocido por los hombres. Busca el reconocimiento. No lo hace para Dios, lo hace para Él. Por eso es bueno que cuando nosotros servimos a Dios reconozcamos que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. No lo hacemos para que la gente nos reconozca o nos aplauda, ¿sí? Sino que lo hacemos por amor a Él y por amor a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Cuida su imagen para que todos piensen en Él como de un grande. Este sí que es bueno. Cuidan su imagen para que todos piensen de Él como de un grande. En estos dos casos no hay sinceridad. En el primero no es sincero con Dios en su servicio y en el segundo no es sincero a sus semejantes, porque solamente vive de apariencia. Entonces, le gusta, ama ser reconocido públicamente y acepta todo de tributos. Le roba la gloria a Dios, ¿no? Carlos Anacondia, una vuelta le preguntaron a él, Carlos, ¿cuál es la clave de su éxito? ¿No? ¿Cuál es la clave de que Dios lo utiliza tanto? Y entonces el que estaba haciendo el reportaje dice, seguramente usted tiene muchos días de ayuno, muchos días de oración. Y Carlos le dijo, ¿sabe cuál es el secreto de la oración? Y el ayuno, mire, la verdad que el ayuno dice, ayuno cuando Dios me pide que ayuno, si no, no soy de ayunar. Porque si yo ayuno 40 días o 30 días, cuando me voy a levantar a predicar o a orar por una persona y esa persona se sana, yo le digo, no fue el Señor, fui yo con mi ayuno. Interesante. Entonces a veces buscamos la gloria para nosotros y no la gloria para el Señor. Está mal ayunar bajo ningún punto de vista, está mal orar bajo ningún punto de vista, pero tenemos que mirar las intenciones de nuestro corazón, para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Le gusta ostentar títulos y renombre social. Soy teólogo, ahora ya no soy pastor, soy doctor. Llámeme licenciado, algunos son licenciados. ¿Está mal? No, uno debe prepararse y debe estudiar, ¿sí? Pero Jesús en ningún momento permitió que se le dijera de él más de lo que él permitía que se le dijera, ¿cierto? Le dijeron, maestro bueno, bien decís, ¿no? Pero él no se puso el título a sí mismo. Todas las características negativas se hacen nido en el corazón de un cristiano, hacen un daño enorme a su vida espiritual y a la obra de Dios en general. Entonces, tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Por qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Entonces, cualquier detalle, aún para limpiarlo, porque podemos estar limpiando los pisos de la iglesia y nuestro corazón lleno de orgullo, para que la gente reconozca que yo soy el que limpia la iglesia, ¿no? Y vos eso parece una cosa menor, porque parece que es algo que a nadie le gusta, pero tenemos que ver nuestra intención. ¿Por qué lo hago? ¿No? Hay un coro de Marcos Witt que a mí me marcó la vida y él dice, ¿para qué lo hago? ¿No? Cuando las luces se apagan, cuando ya no queda nadie, ¿por qué lo hago? Y él termina respondiendo, es por ti, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué lo hago? Es por ti, Señor, es por vos, ¿sí? Aunque he escuchado por ahí que dice que, la otra vez escuchaba a alguien que decía, usted nunca tiene que decir que sirve a Dios porque lo ama, ¿no? Porque no sabe cómo pagarle. Bueno, yo sirvo a Dios por eso, no tengo mi gratitud hacia Él es esa. Quizás un día el Señor me tenga que reflejar y decirme que está mal, pero mi amor hacia Él es lo único que yo puedo ofrecerle, mi servicio a Él, y por ende mi servicio a mis hermanos. No tengo otra forma de cómo agradecerle. ¿No? Cada uno tendrá su experiencia y saber cómo agradecerle a su Dios.
pero yo en mi privacidad es lo que le puedo ofrecer, entregarle mi vida al servicio de Él. El hombre sin Cristo busca ostentar a través de las riquezas, porque muchas veces el amor al dinero genera poder, ¿no? Hemos visto aún dentro de la iglesia hermanos que ponen plata en la iglesia, se creen que tienen poder, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, el pastor David Greco vino a una reunión de las Asambleas de Dios y es el día de hoy que sigue recordándome, él apuntó, seguramente apuntó al vacío, pero era como que a mí me apuntó en el medio de la frente y me dijo, yo sentí que a mí me dijo, nunca vendas tu mensaje, nunca vendas tu mensaje. Y a partir de ahí yo entendí que por más que vinieran, te halagaran, te pusieran plata, te acomodaran, esto y el otro, yo tengo que tener la libertad de predicar lo que mi Dios quiere que yo predique. No estoy sujeto a aquellos que quizás puedan darme un confort, puedan, venir y decir, no, porque... Sino que yo tenga la libertad en Cristo de predicar la palabra que Dios quiere que yo predique. Amén. Entonces, vamos a encontrar que el hombre sin Cristo busca ostentar poder a través de las riquezas. Y lo estamos viendo. ¿Sí? Aquel que tiene dinero tiene poder. El que tiene poder maneja las cosas. Ese es el sistema. Pero en este mundo corrupto el dinero te otorga cierto poder y privilegios que hace que muchos cristianos no estén dispuestos a renunciar a él para servir solo al Señor. ¿Cuántos corren detrás del dinero? ¿Cuántos corren detrás de la riqueza? ¿Cuántos corren detrás del poder? Porque saben que el dinero les otorga poder. ¿Cuántos hermanos que bendicen a la iglesia se constituyen en gente poderosa que después termina manejando la iglesia? Es fuerte decirlo esto, pero son realidades espirituales en las cuales cuando encontramos ese egoísmo, ese amor al dinero, ese amor al poder, ¿sí? Se constituye en un enemigo del alma. Mateo, capítulo número 19, del 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Verso 18 le dijo, ¿cuáles? Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, en el verso 20, dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tenés y dalo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo y después de esto vení y seguime. Oyendo el joven estas palabras, dice que se fue, ¿cómo? Triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros.
Jesús confrontando, ¿no?, a un muchacho que quería seguir a Jesús, pero que su corazón estaba dividido, ¿no? El amor al dinero es tan fuerte que Jesús le llegó a decir Señor al dinero. Es la única oportunidad donde Jesús nombra Señor fuera del Señor Dios. Dice, ustedes no podrán seguir a dos señores. ¿Sí? O siguen al dinero o siguen a Dios. Fíjense en la potencia, la fuerza, la fortaleza que tiene el amor al dinero, ¿sí?, que el Señor le llama, Jesús le llama Señor a esta situación. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no hay que confundir esta verdad. Pastor, ¿tenemos que ser pobres? No creo, ¿sí? Estamos llamados a fructificar, a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? Todo lo que tiene vida tiene desarrollo, todo lo que tiene vida tiene crecimiento, ¿sí? Nos pasa. Lo que sucede que está mal es amar al dinero, que el dinero sea la prioridad de nuestra vida, que sea el factor preponderante, que ese amor al dinero genere en nosotros idolatría y que saque del primer propósito a nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros colocamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, el amor al dinero pasará a otro espacio. Por eso la importancia de que realmente podamos hacer como este joven o no hacer como este joven, porque dice que se entristeció. Se entristeció. Hay otro que dice que joven rico dice que se fue y nunca más volvió, desapareció. Entonces tengamos cuidado con esto. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quiénes creen que es el mayor en el reino de los cielos? Mateo capítulo 18, allí en el verso 1, en aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué pregunta, ¿no? ¿Hiciste alguna vez esta pregunta? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya hemos visto la visión del mundo respecto al poder, pero entre los cristianos, ¿quién es el que alcanza verdadero reconocimiento? Es quien considerado por Dios mayor. No los hombres que te consideren, sino Dios. Porque los hombres te pueden reconocer, pero hay uno que nos tiene que reconocer que es Dios. ¿Sí? El reconocimiento de nuestra vida viene dado por Dios. ¿Quién es considerado por Dios mayor? Primero o principal. Veamos lo siguiente. El cristiano que se humilla como un niño. Que se humilla. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. Pero está hablando de la malicia, ¿no? Está hablando del comportamiento de como un niño, que lo hemos visto, ¿no? La otra vez estamos hablando, no sé quién era el caso, pero dice, fíjate que dice que se parecen a nuestros nietos, ¿no? Se pelean, corren, lo trata de agarrar, le mete la traba, se golpea, pero después salen los dos abrazados. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la malicia de un niño, no tiene malicia. El tema cuando se meten los padres, ¿no? Ahí es donde se ejerce el gran problema. Pero mientras tanto, nosotros podemos ver que dos niños se pelean, pero después salen abrazados y salen amigados. En ese dice la Biblia que tenemos que tener ese tipo de humillación. Dios desea que nuestro corazón para Él permanezca como el de un niño. Corazón sencillo, un corazón maleable, un corazón en el cual Él pueda trabajar. ¿Sí? Es decir, que seamos dependientes, dispuestos a ser corregidos, guiados. No tenemos que perder esa situación en nuestras vidas. No debemos perder esa necesidad de ser corregidos por Dios, ser corregidos por las autoridades que Dios nos puso, ¿no? Porque a veces pensamos que la corrección dentro de la iglesia es para lastimar, y no, tiene que ser para restauración. Necesitamos ser corregidos.
Así como alguna vez alguien tiene que ser corregido dentro del ministerio, nosotros también somos corregidos por nuestras autoridades. Porque nosotros tenemos autoridades sobre nosotros, ¿sí? Gente que está mirando cómo estamos caminando, si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Si la doctrina es correcta o es incorrecta. Cómo estamos llevando al pueblo, cómo es nuestro transitar, cómo es nuestro manejo con el dinero. Nosotros tenemos nuestra observación. La Unión de las Asambleas de Dios tiene un cuerpo ministerial que nos cubre, ¿cierto? Así que muchas veces cuando necesitamos corrección somos corregidos y no tenemos que perder ese corazón de ser corregidos. Tenemos que aprender a ser humildes delante de la presencia de Dios, porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. También tenemos que dispuestos a ser guiados. No, yo tengo 40 años en el Evangelio, a mí no me vas a enseñar nada nuevo. No, todos los días tenemos algo que aprender. Todos los días. Por eso yo alabo que levanten apuntes y llévense los apuntes a casa. Esto seguramente mañana no se van a acordar ni de lo que hablamos. No se van a acordar, porque nuestra mente no da. Estábamos 40 minutos, retuvimos solamente un 10% de esto. O sea que mañana ni se van a acordar cuál era el enemigo del alma. Pero cuando yo llevo mi apunte a casa, después yo voy recordando esto y voy estudiando la palabra, ¿no? Y voy meditando en la palabra. Ahora damos gracias a Dios, bueno, que lo podemos ir a YouTube, ¿no? Y ya podemos ver las predicaciones ahí. Pero yo muchas veces me he tomado, 3 molestias me he tomado ahora. Primero, punto 1, escribo, porque me han enseñado que escribir hay más retentiva. ¿Sabían eso? ¿Sí? Uno escribe y retiene más. O sea, el pensamiento lo pasa al lápiz y ya lo retiene. Y lo termino de fulminar cuando termino de hacer la filmina. Vuelta. Entonces eso me refresca en el Señor. ¿Me explico lo que quiero decir? Y hace que yo pueda retener más los conceptos que Dios coloca en mi corazón. Ahora, imagínense, si yo no tomo apunte, ¿no? Y todo es inspiracional, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos cosas que no las sabemos, ¿sí? Y que no la entendemos y que hablamos muchas veces por hablar o por decir? Por eso es importante retener la palabra de parte de Dios. Fíjense en ustedes que la clave del éxito de Josué en entrar a la tierra prometida, ¿cuál fue? Mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando, medita en la palabra de día y de noche, y dale, ¿no? Ya el Señor lo tenía medio trastornado a Josué, desde el verso 3 al verso 9, 11 y 12, dale, para que tengas éxito, porque el Señor sabía que para poder tener éxito en la vida espiritual tenemos, hermanos, que meditar en la palabra, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para que en todo lo que hagamos seamos prosperados. Amén. Seguimos. El cristiano que es servidor de todos. No vinimos a ser servidores. Dice Mateo 20, 26. Mas entre ustedes no será así. No se crean que tienen la manija. No se crean que ustedes son especiales. Porque tenemos que cuidar el día de las pequeñeces. Hoy es el día de las pequeñeces. Mañana no sabemos lo que Dios puede hacer. Entonces en los días de las pequeñeces yo tengo que darle gloria, honra y alabanza a Dios, sabiendo que Él es. Pero el día de mañana, si Dios nos lleva la posibilidad de tener un estadio, no nos olvidaremos de darle la gloria siempre a Él. Nunca te olvides de esto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Entonces, no tan solo pensarlo, no tan solo predicarlo, sino hacerlo. Amén. Porque en eso honramos a Dios, glorificamos el nombre de Dios, porque eso los demás no ven, ¿no? Ven a un líder, ven a un diácono, una diaconisa, no están acá para hacer pantalla, misión, no están acá para, mira como la hermana de misiones, porque ellos... No, son los primeros que tenemos que poner las manos en el arado. Tenemos que reflejar
lo que Jesús nos enseña, que no hemos venido a ser servidos, sino que hemos venido a servir. En el mundo el servidor es despreciado, pero en el camino de Dios el que sirve es enaltecido. Dios no quiere que anhelemos ser jefes o capataces, no lo quiere Él. No quiere que solamente digamos dirección. Entonces, la autoridad no se gana por los gritos. La autoridad no se gana por los títulos. La autoridad no se gana por decir yo soy el pastor. No se gana por decir yo soy el líder. La autoridad se gana porque la gente te acepta. La autoridad se gana porque hay un pueblo, hay hombres y mujeres que están viendo tu vida. Y no estoy hablando del pastorado, estoy hablando de cualquier área. Cualquier servicio. Cuando yo veo que mis hermanos están saliendo a llevar alimentos o están llevando cosas, o cuando el otro está predicando, ¿sí? Somos un cuerpo, y en ese cuerpo el único que recibe gloria es el Señor. Aquel que está atento a la necesidad de sus hermanos, que procura servir en el anonimato, que hace todo tipo de tareas desinteresadamente, ese es considerado grande en el reino de Dios. Cuando nadie te ve, ¿sí? No lo haces para que te vean, sino que lo haces por amor. El cristiano que renuncia a todo por el Señor, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y va a heredar la vida eterna. Dios exalta al hijo que no mira las cosas de este mundo, el poder, el estatus, los privilegios del dinero mal empleado, sino que renuncia a toda esta vanagloria para ser un servidor de sus hermanos. Pastor, todos vamos a servir y en cierta forma todos vamos a servir. ¿Sí? Porque Dios puede levantar de este lugar empresarios, sí que lo puede hacer, pero se va a constituir en un servidor del Señor. Dios puede levantar estudiantes, doctores, contadores, sí, pero su vida van a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Y desde ese lugar van a poder también servir a Dios. A otros Dios nos ha llamado a servir tiempo completo. A otros Dios nos ha llamado a servir dentro del templo. A otros los ha llamado a servir fuera del templo. A otros los ha llamado a ser misioneros. ¿Sí? En el área donde servimos nunca debemos olvidar que Él es el que recibe gloria. La recompensa a los siervos fieles y al castigo, la recompensa a los siervos fieles y el castigo a los amantes del poder. Lucas 14:11 nos dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo. Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Lucas capítulo 22, versos 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes estuvieron al lado. ¿Sí? ¿Qué hace? El Señor me está trayendo al recordatorio una palabra que prediqué hace un tiempo atrás: no dejes tu silla vacía. ¿Cuántos dejaron a partir de esa palabra y no entendieron que fue una palabra profética? Fue una palabra de parte de Dios, ¿no? Y a muchos de ellos yo les decía: no dejes tu silla vacía, porque vos venís luchándola de hace muchos años. Vos estuviste con nosotros en los momentos difíciles, pero bueno, cada uno elige en la vida, ¿cierto? Por eso es importante, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, pues yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Fueron fieles. Hay recompensa en la fidelidad, muchachos. Hay recompensa. No en la fidelidad de los hombres. Por supuesto, si uno le es fiel a Dios, le va a ser fiel a los hombres. Porque es así. Yo no le puedo ser fiel a Dios si no le soy fiel al hombre. La Biblia dice: ¿cómo yo voy a creer en Dios y si no creo en mi hermano, a quien Dios yo no veo?
Entonces, cuando yo soy recíprocamente fiel al siervo de Dios, sierva de Dios o al líder, soy fiel a Dios. Hay muchos que dicen, no, yo soy fiel a Dios. ¿Y tu pastor y tu pastora? No me sujeto. No va, no condice. Por más que me vengan con revelación, con sueño, no es palabra de parte de Dios. Entonces tenemos que entender estas verdades espirituales. Y este es el que más me gusta, Mateo 25, 23. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entonces hoy nos parece algo insignificante lo que hacemos, parece poco, pero hacelo para Él. El ejemplo de Jesús, dice en Mateo 20, 27, 28, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Así que si querés ser primero, tenés que ser siervo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate, buen rescate de muchos. Lucas 22, 27. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién es el mayor? Ahora, porque lo conoce. Pero cuando vas a un restaurante, ¿quién es el mayor? Pero el Señor dice, porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o sirve? Y esto tiene que ver con una estructura piramidal. La estructura que ellos tenían en ese entonces y que mucha de la sociedad tiene es una estructura piramidal. ¿Sí? La estructura piramidal es este sentido. ¿Sí? Estaba el César, que era el capo, después venían las autoridades, los gobernantes, y por último, ¿quién quedaba? El pueblo. ¿Sí? Los que eran subyugados, los que tenían que pagar impuestos, los que estaban esclavizados, ¿sí? Los que no tenían para comer lo suficiente y necesario. Y Jesús dijo, señores, no va a ser así entre ustedes. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio vuelta a la torta. Por eso se querían matar. Para los escribas y los fariseos nunca lo pudieron entender. ¿Cómo? Yo voy a servir al pueblo. Ellos me tienen que servir a mí. Y entonces le saltaban los resortes. Cuando Jesús dijo, yo les vengo a cambiar la historia, muchachos. Y la historia es esta, porque el que mayor que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¡Wow! El Rey de Reyes, el Señor de Señores, diciéndonos, yo soy el que los sirvo. Es más, un día en gloria seremos y tomaremos la Santa Cena con aquel que venció y Él va a servirnos. Jesús es nuestro supremo ejemplo, muchachos, aquel que se hizo pobre siendo rico, aquel que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Filipenses 2, 8, 9. Así nosotros, siguiendo sus pisadas, debemos dejar de lado toda ansia de poder y reconocimiento, humillarnos y servir, sabiendo que a su tiempo seremos recompensados por nuestro Señor. Y esto tiene que ver con doblegar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza siempre va a buscar reconocimiento, nuestra naturaleza siempre va a buscar que nos pongamos en el primer lugar, en el primer sitio, que la gente nos admire, que nos mire. Pero no así el Señor. Conclusión, para terminar esta importante lección, nada mejor que leer y meditar juntos en la lección que el Señor dejó a sus discípulos. Leamos, por favor, libro de Juan capítulo 13. Libro de Juan, para ya ir concluyendo. Fíjense en ustedes el ejemplo hermoso que deja Jesús. Verso 1. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había sido a Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el librillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también, le pidió una ducha, también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y ustedes limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas, porque sabéis a quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Limpiarnos los pies los unos a los otros. Tremenda lección de Jesús. Y me impacta porque dice: dejando su manto, dejando ese manto que era tan importante para esa época, simbolismo de autoridad, de cobertura, de protección, pero él dice que se despojó de eso y se puso nada más que la toalla entre sus lomos para limpiar los pies de los discípulos. Que ese ejemplo podamos también nosotros entender, ¿sí? De que nos tenemos que sacar ese manto que a veces pensamos que es nuestro y que nos corresponde, ese manto de autoridad, de gobierno, ese manto de protección, yo soy, e inclinarnos y limpiar los pies de nuestros hermanos. Amén.